Gloria a Dios. Abran sus Biblias en Mateo, capítulo 14. Mateo 14, para empezar. Aleluya. La palabra del Señor, Mateo 14, versículo 22 al 33. Gloria a Dios. Mateo 14, 22. Amén. Aleluya. Dice así su palabra de la siguiente manera. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Amén, aleluya. Pueden sentarse, hermanos, en esta hora. Gracias a Dios, porque tenemos a un Cristo de amor, aleluya, un Cristo de misericordia. Y en esta hora, hermanos, me recordé de una ilustración que cuenta, hermanos, de una muchacha que empezó a trabajar en una fábrica de arma muy chiquita, tornillos muy pequeñitos, y ellos la ponían en sobres y la mandaban. Y hacían miles y miles de cajitas todos los días, así de que era grande su trabajo. Pero así como era grande su trabajo, hermanos, ella estaba pasando una lucha muy tremenda con toda la gente que estaba alrededor de ella. Había como 100 mujeres haciendo el mismo trabajo. Mujeres que no tenían a Cristo, mujeres que eran de otra categoría, unas mujeres que no tenían el temor a Dios absolutamente. Necesitaban el toque maravilloso de Dios en sus vidas para que ellas pudieran tener una experiencia real en sus corazones. Dice esta ilustración que una noche, cuando se fue la hermana Ronnie, se llamaba Ronnie, le decían, se fue a su casa y antes de cenar, antes de todas las cosas, fue y se hincó y le dijo: Padre, yo no sé qué hacer con tanta mujer inconversa. Yo no sé qué hacer con tanta mujer que habla tantas cosas que no son tuyas, Señor. Dame tu gracia. Yo necesito saber más de tu palabra para que yo pueda darles una explicación, un consejo, algo que llene sus corazones, porque ellas están vacías completamente.
Y el Señor estaba oyendo su clamor en esa noche. Después se levantó, cenó y se acostó después. Pero muy temprano, a las 7 de la mañana entraban a esa grande fábrica para hacer nuevamente su trabajo. Y vino una mujer y le dijo, fíjate que 3 mujeres van a perecer esta semana. ¿Cómo que 3 mujeres? Dijo la hermana. Dijo, 3 mujeres, porque me caen mal y van a desaparecer esta semana. ¿Qué dices tú, hermana? Dijo. Y dijo, no, la sangre de Cristo nos cubra a todas, dijo la hermana. Dijo, riéndose la otra. No, dijo, no va a pasar nada. Pero Dios conocía el corazón de esta mujer. Ella sabía perfectamente que el diablo era su ayudante y que de veras iba a permanecer en lo que ella había dicho, ¿verdad? Que iban a desaparecer 3 mujeres. La hermana, no pensando, ¿verdad?, en otra cosa, sino que empezó a orar al Señor. Le dijo, Señor, cuida a estas mujeres, que esta mujer les cae mal. Y permite que ella pueda entender que tú le amas, que tú tienes misericordia y que ella vuelva a ti, Señor. El miércoles iba a hacer eso, iba a desaparecer a las mujeres. Y la hermana empezó a orar muy tempranito al Señor para que Él tomara, ¿verdad?, esta problemática en sus manos. Hermanos, era el miércoles y la mujer no fue a trabajar. Vino el jueves y no se paró al trabajo. Luego vino una muchacha corriendo y le dijo, hermana, fíjese que a la fulana se la levantó la Cruz Roja y está en la Cruz Roja. Se la habían llevado porque no se había podido levantar. Se puso para dar pues ya los últimos momentos y un hombre estaba diciendo, tráiganle a su familia, tráiganle a alguien, ¿verdad?, que ella esté hablando con alguien porque se va a morir. Se fue y partió. Se fue con el Señor. Bueno, decimos con el Señor, pero ella murió. Hermanos, muchas veces el hombre dice, voy a hacer, no sabiendo quién nos guía, quien tiene el mando de todo es el Señor. Esta mujer con mucho garbo decía, voy a desaparecer a 3 mujeres, voy a quitarles la vida a 3 mujeres. Sin embargo, hermanos, Dios, que oyó la oración de Ronnie, que oyó la oración de una mujer que clamaba con todo su corazón al Señor, el Señor pudo ayudarle, pudo bendecirle y no quiso el Señor que estas 3 mujeres que estaban por ahí, ¿verdad?, perecieran y perecieran sin Cristo. Hermanos, esta mujer siguió trabajando en esa fábrica, siguió trabajando de tal manera que su canto para la gloria de Dios, que era todos los días, hermanos, era una bendición para las almas que venían a trabajar. Después le pedían la oración por X. Ellas sabían que Ronnie oraba al Señor y que tenía su plena confianza en un Cristo verdadero, en un Cristo poderoso que oía y que sanaba y que daba vida. Amén. Entonces, un día, hermanos, Dios le puso en su corazón a ella y dijo, yo tengo un grande lote en mi casa. ¿Quién quiere ver una película? Yo les voy a poner una película del amor del Señor para que vayan a ver la palabra de Dios. Y fueron como 50 mujeres aceptaron a Cristo. Dieron su vida al Señor, hermanos. Aleluya. Y eso fue porque una mujer se puso a orar al Señor. Una mujer buscaba la presencia de Dios de tal manera que Dios oía a esa mujer. Después se dice que esa misión pequeña fue una iglesia donde se adoraba y se bendecía el nombre del Señor. Casi muchas mujeres de la fábrica, porque Ronnie las invitó, aleluya,
para que hiciesen una iglesia donde adoraran y sirvieran y oraran al Señor. Aleluya. Dios es poderoso, hermanos. Para Él no hay nada imposible. Uno de los textos que el Señor le dio a Ronnie fue: Jehová es bueno en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. ¿Cuántos confían en el Señor, hermanos? Amén. Gloria al Señor. Es una bendición muy grande, hermanos, de depositar nuestra esperanza y confianza en Él. Nadie puede ayudarnos en esta vida, solamente el poder de Dios. Nadie, hermanos. Su mano está extendida para el que quiera la ayuda. Allí está el Señor. Gloria al Señor. Otro texto que estaba leyendo en la palabra del Señor Ronnie fue Hebreos 13:5. Primero fue Nahum 1:7 y después Hebreos 13:5, que dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Aleluya. Ella tenía siempre un mensaje que darle a las mujeres. Ella siempre tenía la experiencia de contar lo que Cristo pudiera hacer en ese momento con cada persona que estaba allí necesitadísima del Señor. Aleluya. También esta mañana nos contaba nuestro hermano Joab una lección preciosa sobre la venida del Señor, hermanos. Es una bendición venir a la escuela dominical. Una bendición, hermanos. Gloria al Señor. Mi esposo siempre estaba trayendo consejo de la palabra de Dios, estudio de la palabra de Dios. Apocalipsis lo dio 3 veces o 4. Siempre estaba ayudándonos a aprender más de la palabra del Señor. Y ahora que leía Joab esas preciosas palabras de Dios, que Cristo viene pronto, hermanos. En un texto de la palabra de Dios dice Daniel 1:8, dice: y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse, amén, con las comidas del rey. Muchas veces llevaban comida allí a donde estaban las demás mujeres, pero la llevaban con vino, la llevaban pues muy mal hechas. Pero esta mujer que era cristiana, que era hija de Dios, les hablaba rápidamente la palabra de Dios y se deshacía de toda la mezcolanza que las mujeres llevaban, ¿verdad? Y les hacía ver, hermanos, que un cristiano debe fijarse bien y tener celo espiritual, aún para comer ella misma. Aleluya, darle la gloria al Señor en todas las cosas. Y por eso esta mujer les hablaba la palabra sin atemorizarse, confiada en el Señor. Aleluya. Dice otro texto, Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Aleluya. Dios es bueno, hermanos. Para Él no hay nada imposible. Dios nos da su palabra para que nosotros podamos ver, hermanos, la manifestación de gloria que el Señor quiere, aleluya, tener con cada mujer, con cada hombre. Amén. Solamente quiere usarte a ti. Quiere usarte a ti. Y quiere el Señor hacerte orar. Porque la mujer que ora retiene, amén, las bendiciones de Dios en su corazón, en su vida. Y la palabra siempre está en sus labios, gloria al Señor, para que esa palabra salga para buena bendición, tanto para ella como su casa. Aleluya, la gente que busca al Señor es bendecida, hermanos. Es bendecida, gloria al Señor, para siempre. Y ahorita vamos a ver esta palabra preciosa que nos ocupa esta noche en Mateo 14:22, donde el Señor da una orden, amén. Quizás una obligación, les decía Jesús a sus discípulos, a los que andaban siguiendo
aleluya, al poderoso de Israel, Jesucristo. Amén. Ya había tenido él un acontecimiento maravilloso. Ya el Señor le había usado en grande manera, dándole alimento a 5,000 personas. Dice la palabra de Dios que las 5,000 personas habían sido bendecidas de parte de Dios por medio del testimonio de Jesucristo. Y dice que le dio pan, de esos 5 panes y 2 peces, le dio a 5,000 hombres. Amén. Y no contaron las mujeres ni los niños, fíjense nomás. Quiere decir que nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Amén. Para Él no hay nada imposible. Gloria al Señor para siempre. Entonces hizo que sus discípulos, hermanos, le siguieran hasta el barco, se fueran con Él al barco. Y Jesús les dejó allí, hermanos, con el fin, amén, de irse Él a la montaña a orar a su Padre Celestial. ¿Cuántos de ustedes han recibido en su corazón una bendición al orar, hermano? ¿Cuántos han sentido esa presencia preciosa del Espíritu Santo cuando usted está orando? Amén. Gloria al Señor. Es algo tan hermoso, es algo tan bonito, hermanos, platicar con nuestro amado Salvador. Gloria al Señor. Y Él conoce nuestra vida. Él sabe todas las cosas. Amén. Yo pienso cómo el Señor ha de haber estado cansado por tantas cosas que hizo en ese momento y ahora pasa a otro capítulo, a otra parte de la palabra del Señor diciendo, amén, que Él se iba todavía a orar al Padre Celestial. Él ansiaba entablar plática con el Padre. Gloria al Señor. Es una bendición poder orar delante de la presencia del Señor. Cuando estaban ustedes aquí orando, fue el viernes, ¿verdad? Yo me metí en mi cuartito, cerré la puerta, cerré la otra puerta. Dije, aquí nadie me va a hablar. Yo me voy a encerrar con el Señor y a orar también. Y es una bendición, hermanos, una bendición. Yo sentía, hermanos, la gloria de Dios. Estaba disque sola, pero estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo todo conmigo. Amén. Y cuando uno siente la presencia de Dios, todo lo que a uno le aflige, el Señor se lo lleva. Amén. Todo lo que le pase a uno, hermanos, no sirve de nada, porque ahí está la misma presencia de Dios. Trae paz, trae gozo, trae contentamiento a pesar del dolor, a pesar de la angustia. Hermanos, es hermosa la presencia de Dios. Es hermosa, aleluya, estar platicando con el Padre Celestial. Bendito sea su santo y divino nombre. Él tenía una grande necesidad de orar delante de la presencia de Dios. En este tiempo, hermanos, la iglesia, todos tenemos necesidad de buscar la presencia de Dios. ¿Por qué, hermanos? Ahora en la mañana lo decíamos. ¿Por qué? Dice un corito. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Hermanos, sin la oración no puede ser santificado. Tenemos que orar, tenemos que ir delante de la presencia de Dios para que Él, aleluya, limpie nuestro corazón, limpie nuestra mente, limpie nuestro ser. Gloria al Señor. Tenemos que estar limpios
cosa inmunda no heredará el reino de los cielos, dice su palabra. Amén. Todo lo que pidiéremos al Padre en su nombre, creyendo lo recibiremos. Aleluya. Todo lo que oremos delante del Padre Celestial está en su presencia. Gloria al Señor. Y si oramos con nuestra grande necesidad, hermanos, grande necesidad, porque a nuestro alrededor hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con los vecinos, con los hermanos de la iglesia. Hay mucha necesidad, hermanos, y tenemos que orar. Tenemos que pedir al Señor misericordia, que Dios tenga misericordia y Dios sane al que está enfermo. Aleluya. Antes de que viniera Pedro, yo le había dado la noticia al hermano Gustavo. Vamos a orar por Pedro, está malito Pedro. Y que va llegando. Dice, gloria al Señor, dijo. Y el Señor nos contestó, Cristo tiene poder. Quisiéramos que toda la gente que está maleada, que está enferma, que está triste, viniera. Amén. Porque yo creo que ustedes se han de haber sentido tristes cuando yo no podía venir también. Y yo más que estaba allí metida nomás, una cosa bien tremenda. Pero gloria al Señor, hermanos. Cristo tiene poder. Amén. Cristo tiene poder. Sobre la vida de Cristo había una grande, amén, grande responsabilidad. Llevar al mundo, amén, a sus plantas. Pero Él tenía que orar, tenía que buscar la presencia de Dios. Tenía que interceder delante del Padre. Y el Padre le decía que hiciese, aleluya, mientras estaba en la tierra. Nosotros, la iglesia, tenemos la Biblia, hermanos. Y cuando Dios nos habla, tenemos la Biblia. Lea la Biblia antes de orar. Lea un capítulo antes de orar y después de la oración lea otro capítulo. Y a usted se va a ver lo que el Señor quiere de su vida. Lo que el Señor necesita de su vida. Gloria al Señor para siempre. Dios está dispuesto a bendecir a la iglesia. Bendecirle de tal manera, hermanos, que ansíe. ¿A cuánto les gusta la capirotada? A mí me encanta. Me encanta la capirotada. Nos gusta la capirotada. ¿Verdad que sí, hermanos? Ansiemos algo que nos guste, hermanos. Amén. Dios quiere bendecir a la iglesia. No digo con capirotada, con bendición de Dios. Aleluya. Cuando veamos venir a Argentina sanita completamente, aleluya, esa es medicina para la iglesia, para el pueblo del Señor, hermanos, gloria al Señor, aleluya. Pero si nosotros queremos milagros, queremos maravillas, tenemos que orar, gloria al Señor. Muchos quieren un milagro, quieren una maravilla. Y por misericordia de Dios muchas veces el Señor muestra su amor y su misericordia. Pero no hay oración, hermanos. Queremos que las cosas se hagan ya. Como la sopa esa que se mete al micro y en 3 minutos ya está afuera, ¿no? No, hermanos. Tenemos que pagar el precio. Tenemos que orar. Tenemos que buscar. Gloria al Señor. Y Dios es fiel. Dios pone su mano preciosa y actúa. Aleluya. Dios obra, su palabra es poder. Miren, cada vez que el Señor se iba a orar, iban con Él sus discípulos. Nunca andaba el Señor solo casi. Y les decía a sus discípulos, esténse aquí, déjenme ir a orar. Espérense tantito, siéntense o pónganse en el suelo, voy a ir a orar. Al Señor le gustaba orar solo. Y allá estaba orando, suplicando su ayuda, suplicando su fortaleza, porque el Espíritu Santo, ¿verdad?,
ya había dicho lo que le iba a acontecer. Hermanos, Cristo tiene poder, aleluya. Solamente vamos a leer un texto, Mateo 26, 36. Dice, Mateo 26. Lo que hacía el Señor. 36. Dice, entonces Jesús con ellos llegó a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Amén. Tengo 5 citas, pero todas se tratan de la oración. A todas el Señor les dijo a los discípulos, quédense aquí, déjenme orar, voy a ir a orar. Quédense aquí un momento, siéntense en el suelo, voy a ir a orar. Hermanos, es tan importante para la iglesia de Dios orar delante de la presencia de Dios como no tienen una idea. Amén. Hagan de cuenta que en un hogar no hay frijoles. Así es. Cuando en una casa no hay frijoles, hermanos, está todo perdido. Yo tengo uno de mis hijos que prefiere tener frijolitos pero bien frititos, hermanos, que una carne. A él le encantan los frijoles. Y para la iglesia, hermanos, es igual. Si no tienen ese conducto precioso siempre de la oración, no sirve de nada. Dios tenga misericordia y Dios nos ayude para ser gente de oración, gente que busque la presencia del Señor. Y miren, la oración es una vitamina. La oración indica, aleluya, en qué grado estás para adorar el nombre bendito del Señor. La oración dice, amén, en qué grado estás tú, que tienes o no tienes el deseo de estar en la casa de Dios. Hay gente que no viene a la casa de Dios y yo ya sé por qué no vienen, porque han perdido su primer amor. Ya no oran al Señor y eso no les deja venir a la casa de Dios. Sin oración, no. Dios tenga misericordia y nos ayude a nosotros, hermanos, a tomar en cuenta esto, que debemos de orar delante de la presencia del Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Yo quiero verlo. Y no tan solamente verlo, estar allá con Él, gloria al Señor, amén, en su presencia, en su gloria, bendito el nombre del Señor, aleluya. Por esto, hermanos, debemos hacer esto precioso en nuestra vida, orar siempre y no desmayar, gloria al Señor, amén. Hace como 3 meses estaba yo orando por Anita, mi hija, porque le iban a operar, tiene 3 operaciones en la espalda por un grano que le salió y le iban a volver a operar para volverle a limpiar acá en la espalda. Y no la metían a operar, sino que duraron bastante tiempo y yo me desesperaba y decía, Señor, ten misericordia. 4 veces les hablé y todavía no la metían y así. Y me puse a orar y a adorar al Señor. Señor, quítame esta mortificación. Quiero adorarte, quiero bendecirte, darte gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer en la vida de mi hija, Señor. Y gracias, y cuando me suena el teléfono. Y era mi nieto Isaí. Y me dice, Nana, ya metieron a mi mamá. No se preocupe, yo le aviso cuando salga. Pues ya, gloria al Señor. Hermano, a veces nos desesperamos con alguna cosa que queremos nosotros, ya nos impacienta, hermanos,
pero vale más adorar al Señor, bendecirle, darle gracias, porque el Señor tiene cosas mejores, amén, cosas hermosas que Dios puede hacer, hermanos, porque nosotros no podemos hacer nada, solamente la gracia y la misericordia del Señor puede, amén, ayudarnos a ser más fieles a Él. Bendito el nombre del Señor. Es por eso, hermanos, que nosotros con todo el corazón estamos diciéndole a las almas, aleluya, que tenemos que orar y buscar la presencia del Señor. Va a venir Jesús, va a venir el rapto y muchos los vamos a ir con Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Pero otros que saben ya de las cosas de Dios, otros que ya tienen tiempo, ¿por qué no se preparan, amén, para orar más delante de la presencia del Señor? Mientras estuvo Jesús en la tierra, Él le daba gozo, le daba contentamiento predicar la palabra de Dios, porque su deseo era predicar, enseñar y sanar. Amén. Aleluya. Como es una grande responsabilidad para nosotros, la iglesia, de ir a poner manos, hermanos, para sanar. Amén. Dios es todopoderoso y yo creo que si usted va y pone la mano en mí, yo sano para la gloria del Señor, hermanos, porque escrito está en la palabra del Señor. Entonces tenemos que obrar en las palabras del Señor, respaldarlas con hechos. Amén, gloria al Señor. Amén, y es una bendición poder hacerlo, aleluya. Hay muchos hermanos, mucha gente que por falta de oración no tiene el privilegio que usted y yo tenemos. Pero Dios consagre nuevamente sus corazones, sus vidas, para que puedan tener esa grande bendición de parte de Dios, ser una bendición a los demás y ser bendito de Dios. Amén. No hay más que le llene el corazón al Señor de ver a su pueblo, sus hijos que obedecen. Nosotros que tenemos mucha familia, sabemos perfectamente bien, hermanos. Nosotros sabemos bien quién es obediente y quién es desobediente. Amén. Y nosotros sabemos la clase de llanto que tiene el niño. Nosotros sabemos si la está haciendo, si de veras le duele, o si nomás para que digamos, ¡ay, el niño! Nosotros sabemos el llanto. El Señor, ¿cuánto más el Señor, hermanos? El Señor nos conoce al derecho y al revés. Amén. Gloria al Señor. Al Señor no podemos ocultarle absolutamente nada. El Señor conoce y sabe cuando hay sinceridad en nuestro corazón, cuando hay deseo grande de servirle, de amarle, de ser todo para su gloria y su honra, de ser un hijo que le obedece. Amén. Gloria al Señor para siempre. Y lo más precioso y lo más maravilloso es que el Señor nos dice, no teman, aleluya, no teman, gloria al Señor para siempre. Y vamos a ver algo aquí. Mientras Él bajaba de orar, hermanos, aleluya. Versículo 14. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, hermanos, claramente tuvieron temor, hermanos. ¿Cuántos han visto un mono pasearse cerca de ustedes? Hermanos, los discípulos tuvieron temor, ¿sí? Porque vieron a Jesús pasar por arriba del agua, gloria al Señor. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo,
un fantasma, un fantasma. Dieron voces de miedo, hermanos. Muchas cosas, ¿verdad? Hacen miedo. Nos da miedo. Pero tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Porque si el Espíritu Santo está con nosotros, tenemos que reprender al diablo. Porque el enemigo no quiere que seamos bendecidos de parte de Dios. Amén. Yo le he dicho a una de las hermanas, hermana, busque la presencia de Dios. Dios quiere bendecirla. Dios quiere ayudarle. Ay, me da un miedo. Hermanos, cuando hay la presencia de Dios no debe de haber miedo. Amén. Porque la presencia de Dios es de un Dios santo, sublime, eterno. Aleluya. Que merece la gloria, merece la honra el Señor. Aleluya. El 27 dice, pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Gloria al Señor. Para todo hay palabra de Dios, hermanos. Para todo el Señor nos indica con su palabra qué y qué debemos de hacer. Gloria al Señor. Porque cuando hay algo que no es de la palabra del Señor, hermanos, eficaz, rápidamente el pueblo de Dios se pone en alerta. Amén. En alerta, hermanos, porque si nosotros sabemos que la palabra del Señor se tiene que cumplir y la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que una espada de dos filos, hermanos. Nosotros tenemos que tener cuidado, mucho cuidado. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Manda que yo vaya, Señor. Aleluya. Y miren lo hermoso que le dijo el Señor. Ven, ven, aleluya. Ándenle, pues ahí va Pedro, hermanos, arriba del mar. Gloria al Señor. Presenciando una cosa maravillosa. Aleluya. La misma gloria de Dios sentía en ese lugar. Bendito el nombre del Señor. Andando por arriba del mar. Qué cosa tan maravillosa de haber sentido, ¿no? Pero dice la palabra de Dios que algo pasó. Algo sucedió, hermanos. Empezó a llegar el aire por un lado y por el otro lado. Y Pedro se hundió. Tuvo miedo, tuvo temor. ¿Sí? Aleluya. Pero al ver el fuerte viento tuvo temor y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame, sálvame. Aleluya. Dios tenga misericordia, hermanos. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. A veces al cristiano le pasa esto, hermanos. A veces sentimos que la presencia de Dios a veces es un estorbo. Y no, hermanos, tenemos que reprender al enemigo. Amén. Reprender al diablo de nuestra vida y hacer que la presencia de Dios, amén, se glorifique. Amén. Que sea bendecido nuestra vida, nuestro corazón y que sea el Espíritu Santo quien tome nuestro ser, nuestra vida. Aleluya. De adoración primeramente, hermanos, de alabanza al Rey. Gloria a su nombre para siempre. Amén. Dice, al momento Jesús, extendiendo su mano, le agarró. Rápidamente le agarró y lo subió a la barquilla, hermanos. Sin duda, todos los que venían con él en la barquilla, hermanos, tuvieron una grande bendición de Dios y también miedo porque se había manifestado el poder de Dios ahí con ellos. Amén. Se había manifestado de tal manera que era la misma presencia de Dios quien les había bendecido. Aleluya. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que se unieron, se juntaron a adorar y a bendecir y a decir de veras, este es el Hijo de Dios. Bendecido sea su santo y divino nombre. Y hermanos, el Dios que nosotros servimos es un Cristo de milagros, es un Cristo de maravillas,
Es un Cristo precioso que está dispuesto a perdonar, a salvar, a levantar, a dar de su misericordia, porque el Señor es bueno y para siempre es. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Es por eso, hermanos, que damos gracias al Señor por tener a alguien tan maravilloso en nuestra vida, que nos ha ayudado y nos ha bendecido y nos seguirá ayudando. Gloria al Señor, porque hay poder en su sangre preciosa. Nosotros, la iglesia, no podemos hacer nada si no oramos, hermanos. A Pedro le faltó la oración. Tenemos que orar más ante la presencia de Dios. Queremos más milagros. Tenemos que orar. Amén. Tenemos que ver milagros, hermanos. Tenemos que orar, gloria al Señor. Y yo creo que Dios va a ser una iglesia fructífera, bendecida, aleluya, animada con su presencia todos los días, si oramos, si oramos. Amén. Yo les invito, querida iglesia, a ponerse de pie, a levantar sus manos y a decirle: Señor, perdónanos si no hemos orado. Ayúdame a ser una mujer y un hombre de oración. Que yo desee con toda mi alma ser un agente de oración. Que vea milagros, maravillas, para que tu nombre sea glorificado. Que la iglesia camine, aleluya, bendecida, bendecida. Que yo pueda orar, aleluya, en el nombre de Cristo.